Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a leer lo que queda del capítulo 1 de las sextas moradas, es decir, los puntos del 8 al 15. Como recordáis, Santa Teresa dedica este primer capítulo de las sextas moradas a hablar de los trabajos y pruebas que experimentan las almas que llegan aquí. Podríamos decir que a medida que el alma se adentra en las profundidades del castillo, va descubriendo tesoros cada vez más valiosos, pero a la vez ha de enfrentarse a pruebas más duras. Sin embargo, la nueva vida que empieza a experimentar es, como dice Teresa, tanta ganancia que el alma se abrazará a Cristo crucificado para vivir estas pruebas, que además le unen mucho más a Él poco a poco. Y hoy vamos a leer una de las páginas más interesantes de este libro de las moradas. Trata de las pruebas interiores, es decir, de la noche espiritual. Muchos asocian a San Juan de la Cruz con el tema de la noche espiritual y a Santa Teresa la asocian solamente con grandes experiencias místicas luminosas, pero ella también experimentó la noche espiritual. Y aquí, como veréis en los textos que vamos a leer hoy, nos describe con muchísima precisión todo aquello que sentía en la noche. Y como ya nos dijo, ella escribía estas líneas para que le sirviera de mucho consuelo a las personas que llegan a experimentar estas pruebas, ¿no? Al leerlo como las experimentó Teresa. Es importante darnos cuenta que el habitante de las sextas moradas no experimenta ni las experiencias místicas luminosas ni las pruebas de la noche de una forma continua e ininterrumpida. Es decir, no nos imaginemos que la persona que está viviendo estas pruebas lo hace de un modo continuo porque no lo podría resistir. Estas pruebas se presentan de forma intermitente, ¿no? Son pruebas que Dios permite de forma intermitente y que a veces duran horas e incluso, como nos dirá Santa Teresa, a veces días enteros, pero que terminan y la persona está realizando su vida normal y a la vez de una forma pasiva. Unas veces experimenta esas experiencias místicas luminosas y otras las pruebas. Es un camino, un recorrido único que el Señor tiene para cada alma. ¿Cuál es el fin de estas pruebas interiores? Pues sabemos que es la purificación del alma, para poderse unir más y más a Dios y así que el alma de las sextas moradas pueda llegar a entrar en las séptimas moradas, que como sabéis es el estado de máxima unión con Dios que se puede alcanzar en esta vida antes del cielo. Y como el alma está toda enfocada en Dios, pues ¿cómo las sufre? Pues con alegría y con esperanza. Nos dirá San Juan de la Cruz que la noche espiritual es dichosa aventura, es decir, realmente es una gracia que nos lleva a unirnos más y más con el amado. Yendo ya a explicar el texto en concreto, veréis que en el punto número 8 Santa Teresa nos empieza a hablar de la primera de estas pruebas interiores, que es la que le viene al alma a través del director espiritual. Como veis, esta prueba realmente se podría poner en la lista de las pruebas exteriores, es decir, porque es producida por un agente exterior, que es el director espiritual. Pero, como la dirección espiritual es algo tan profundamente relacionado con la vida interior, pues realmente esta prueba se convierte en una gran prueba interior. Y es que el alma de las sextas moradas, que empieza a tener estas experiencias místicas grandes, como ya veremos, irá a su director espiritual, que es una figura muy importante para poder confirmar la realidad de las experiencias que está viviendo, ¿no? Lo que está viviendo. Le hace como de espejo y para que la Iglesia le confirme que es verdadero, ¿no? Entonces el alma le cuenta a su director lo que le sucede para recibir esta confirmación de la Iglesia. Y si el confesor, por un lado, es muy racional y por otro lado tiene poca experiencia de dirección espiritual y especialmente de almas adelantadas, le dirá que todo lo que le está pasando es obra o del demonio o que es algo completamente psicológico, ¿no? Entonces la persona, aunque tiene la certeza interior de lo que está viviendo,
Si es dócil y obediente a la Iglesia, que le diga esto a su confesor le hará sufrir mucho y le producirá mucha turbación. Nos dice la santa que esto le provoca un sufrimiento grandísimo, porque además el alma que está en este momento espiritual se ve a sí misma llena de defectos, llena de pecados, realmente ve la grandeza de sus pecados, hasta los pecados más pequeños se da cuenta de lo graves que son, ¿no? Y ve que y piensa que con todo esto está siendo engañada por el demonio por causa de sus pecados. Nos dice la santa que el alma que a veces siente una noche o unas sequedades interiores tan fuertes que realmente siente que está lejísimos de Dios y que no le ama, y nos dirá ella, no le parece que jamás se ha acordado de Dios ni se ha de acordar. Y por tanto esto le hace creer que todo lo que está viviendo pues que no es verdad, ¿no? Y eso le produce mucho sufrimiento. En los puntos del 9 al 13 veréis que Teresa nos va a hablar de otra prueba interior. Esta prueba es muy frecuente en las personas que llegan a esta morada y la leemos en la vida de muchos grandes santos, pero no solamente le ocurre a los santos conocidos, sino a todas las personas que llegan a estas alturas. Se trata de que con permiso de Dios el demonio pueda atacar a la persona, pero lo hace al entendimiento de la persona, presentándole, como nos dirá Teresa, 1000 disparates, tentaciones, que muchas veces no son tentaciones de algo malo, sino tentaciones con apariencia de bien, pero son realmente mentiras, disparates. La persona, como tiene totalmente oscurecido el entendimiento, pues todo lo que le presenta el demonio se cree que son verdades. Cosas como que está engañando a los confesores con todo lo que les cuenta, que Dios la rechaza por sus pecados, que nunca podrá ser santa, que no podrá agradar a Dios en nada, ni sus acciones agradan a Dios. Todas estas mentiras y muchas más se le presentan al alma como verdades. Lo podemos leer en las autobiografías de muchos santos, y aquí nos lo cuenta Santa Teresa como a ella también le pasaba y le producía muchísimo sufrimiento que duraba a veces horas e incluso días. Santa Teresa nos cuenta que el alma que está sufriendo este tipo de prueba tiene el entendimiento tan perdido, tan oscurecido, que a veces no es capaz ni de leer, ¿no? Porque tiene como el entendimiento lleno de esos pensamientos que le está bombardeando el demonio, y que le produce también el que casi no puede rezar, y desde luego no puede hacer oración mental, como mucho puede hacer oración vocal, porque no está el entendimiento para poder rezar. A veces intenta pedir ayuda a su director espiritual, es como lo que le sale más espontáneo ante esta prueba. Pero Dios no le da tampoco al director palabras de consuelo. Ella nos cuenta de su propia experiencia personal, cómo le contaba a su director que le pasaba esta prueba, y su director le dijo que cuando estuviese en este estado le avisara, a ver si de algún modo le podía ayudar a salir de ese estado. Y vieron ambos que era peor, porque no solamente las palabras del confesor no le ayudaban, sino que lo que le decía le hacía sufrir todavía más, porque en ese estado de confusión las palabras del confesor aún le atormentaban más. Ella nos dice que cuando el alma está pasando por una de estas pruebas, realmente nada de la tierra le puede dar ningún consuelo, porque son pruebas espirituales, puramente espirituales. En el punto 13 le da el único consejo que ve posible por experiencia para las almas que estén pasando por esto, y es que se empleen en obras de caridad y exteriores, es decir, que no intenten soledad ni oración mental, sino que sobre todo intenten estar con otras personas haciendo obras de caridad y sirviendo, haciendo obras de servicio. Y no es que esto les vaya a quitar la prueba, pero sí que le ayudará a llevarla, ¿no? A sobrellevarla. En el punto 11, Teresa nos da un criterio para discernir que la persona está realmente sufriendo este tipo de pruebas, y es que aunque se siente alejada de Dios y siente que no le ama, sin embargo, teme mucho ofenderle
y no desea en absoluto pecar, no pecaría bajo ningún concepto, sino todo lo contrario, sigue empeñada en servirle con toda su alma y con todo su corazón. Eso es un signo claro de que se trata de pruebas de la noche. ¿Y cómo terminan estas pruebas? ¿O cómo termina cuando la persona está sufriendo esto? En el punto número 10 nos explica Teresa que lo típico de estas pruebas es terminar súbitamente. Por ejemplo, cuando la persona empieza a rezar el Santo Rosario o utiliza un sacramental como el agua bendita o empieza a oír o a cantar una canción religiosa o comienza la Santa Misa, entonces de repente toda la prueba se pasa y como nos dice Teresa, vuelve a salir el sol. El alma queda otra vez llena completamente de luz y con mucho más consuelo de antes. Este es otro de los signos de discernimiento para saber que el alma está pasando estas pruebas, ya que cuando los síntomas estos son de otro origen, no es espiritual, sino que es, por ejemplo, psicológico, pues no desaparecen súbitamente por este motivo. En el punto 14 se nos dirá que a veces Dios permite otro tipo de pruebas. Son también ataques del demonio, pero esta vez son ataques exteriores. Esto lo hemos leído en la vida de muchos santos, ¿no? Pues que oían ruidos, recibían golpes, tenían visiones del demonio, etc., para distraerles de la oración o para darles miedo. Pero ella nos dirá que estas pruebas son mucho menos duras que las que nos acaba de escribir anteriormente, porque el entendimiento, es decir, la razón, no está cogida por el demonio y la persona entonces puede pensar y se da cuenta perfectamente de que son ataques del demonio y que éste no puede hacerle daño porque no puede hacer más de lo que Dios le permite. Y lo único que le importa al alma es no alejarse de Dios y entonces realmente sabe que Dios no le va a permitir al demonio que le aleje de él. Finalmente, en el punto 15 nos dirá que más adelante, en otro capítulo de las sextas moradas, ya nos hablará de otras gracias que realmente no son trabajos, no los puede llamar trabajos, sino gracias, pero que también producen mucho sufrimiento. Y también de otras gracias que se reciben para entrar en las séptimas moradas. Todo ello ella misma se da cuenta de que va a ser muy difícil de explicarlo bien, ¿no? Pero ya más adelante pues volverá a ello. Pues bien, os dejo con estas páginas tan interesantes de las sextas moradas, leyendo directamente a Santa Teresa para que nos cuente cómo vivía y cuál era la experiencia que tenía ella de estas pruebas. Como siempre, os animo a suscribiros al canal y activar la campanita para que os avise cuando suba al canal nuevos vídeos para seguir con esta lectura de las moradas. Y también os animo mucho a dejar en los comentarios del vídeo cualquier comentario que queráis hacer sobre lo que hemos leído hoy, cualquier duda, cosa que no hayáis entendido, que trataré de contestar enseguida. Muchísimas gracias.